Comenzamos con el capítulo sobre los conceptos básicos de la sexualidad. En primer lugar, hablaremos sobre qué es sexo, ya que cuando se pregunta qué es sexo, la reacción casi siempre es de vergüenza y casi que automáticamente se va del tema, lo que indica que se tiene un concepto errado de la palabra sexo, debido a la forma en que lo han banalizado y comercializado. Pero el sexo simplemente es las diferencias biológicas de los seres humanos, es decir, las diferencias fisiológicas, hormonales y anatómicas entre hombres y mujeres. También mencionaremos qué es sexualidad, ya que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Este abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Cuando se habla de sexualidad, hay que adentrarse en las relaciones interpersonales, en los sentimientos más íntimos de unos y otros, y ver sus efectos en el desarrollo y autodesarrollo del ser humano. Es una realidad de por sí valiosa por el hecho de pertenecer a la intimidad del humano, que influye en la calidad de vida de ambos géneros. Así, para nosotros analizar los aspectos de la sexualidad humana, hay que diferenciar entre respuesta sexual e identidad sexual. Así que la respuesta sexual es la manera de responder ante los estímulos que provocan el deseo, tanto de una manera física como desde el punto de vista más puramente personal, desde la vivencia más íntima de ese deseo. Es decir, no se limita simplemente a una respuesta física, sino que comprende una experiencia mucho más compleja. Mientras que la identidad sexual, esta incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia interno que se forma en el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual, y de desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. La identidad sexual incluye tres facetas. En primer lugar está la identidad de género, que este es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. En segundo lugar, tenemos el rol sexual, que es la manera en que las personas se presentan ante los demás en términos sexuales. Este incluye la manera de vestir, hablar, peinarse, de hecho todo lo que se dice y se hace y que es indicador de masculinidad o feminidad. En tercer lugar, tenemos la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona del mismo sexo, del otro o de ambos. Esto puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. También mencionaremos otros conceptos básicos sobre la sexualidad, en los que en primer lugar está el género, que es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. Otro concepto que mencionaremos es el erotismo,
que es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifican con placer sexual. Otro concepto que cabe mencionar, destacar, es el autoerotismo, que es el comportamiento sexual que permite a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, vivenciar su propio cuerpo con una fuente de sensaciones placenteras que integran su autoimagen, dando oportunidad de conocer su potencial para amar, si así lo decide, también compartir su erotismo con una pareja. Otro concepto es el vínculo afectivo, que es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos, que se construye y mantiene mediante las emociones. Y por último tenemos la actividad sexual, que es una experiencia conductual de la sexualidad personal, donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. Me tocó hablar sobre las características del sexo. Se refieren a la distribución físicos y biológicos de un ser vivo. Los atributos sexuales de un ser vivo están determinados por los cromosomas X y Y. Genital interno y externo. Aparato genital femenino. Externo. Está la vulva. Esta incluye el clítoris, los labios menores, labios mayores y la uretra. Mientras que en el interno está el útero o matriz u ovario. En el aparato genital masculino están los internos. Estos están los testículos, la próstata, la uretra y las glándulas vulvouretrales. Mientras que en el externo está el escroto y el pene. La función hormonal en la mujer, estas son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual y de actuar sobre el endometrio. Mientras que en el hombre, estas se sintetizan en los testículos y intervienen en los espermatozoides. Su funcionamiento, según su clasificación, podemos mencionar la siguiente: función erótica, función comunicativa, función reproductiva y función amorosa. El aparato reproductor masculino es el encargado de garantizar la reproducción en el varón. Está formado por los órganos internos y externos. Los principales órganos externos son los testículos, el epídimo y el pene. Los testículos se alojan en el escroto o saco escrotal, formado por un conjunto de envolturas que los cubren y alojan. Las estructuras internas son los conductos deferentes y las glándulas accesorias, que incluyen la próstata y las glándulas vulvouretrales. Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas sexuales masculinas, la testosterona. Un sistema de conductos que incluyen el epídimo y los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. En el transcurso de las relaciones sexuales se produce la eyaculación, que consiste en la liberación del líquido seminal o semen. El semen está compuesto por los espermatozoides producidos por los testículos y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias. La erección del pene es un proceso complejo y condicionado por diferentes factores psicológicos y los niveles de hormonas sexuales masculinas. En respuesta al estímulo sexual se produce liberación de moléculas neurotransmisoras en los cuerpos cavernosos que desencadenan la vasodilatación de las arterias y arteriolas que aportan la sangre al órgano, provocando un aumento del flujo sanguíneo. Este hecho condiciona el rápido llenado de sangre y la distensión del sistema de sinusoides, lo que provoca la compresión de las venas que drenan el pene. La consecuencia final es el atrapamiento de sangre en los cuerpos cavernosos, haciendo que el pene aumente su consistencia y tamaño, pasando de una posición de flacidez a otra dirección. En el proceso son muy importantes las fibras del sistema nervioso parasimpático, que liberan óxido nitroso, el cual actúa como vasodilatador al relajar la capa de músculo liso y de los vasos arteriales. El semen está formado por espermatozoides producido por los testículos y líquido seminal, que procede principalmente de la secreción de las vesículas seminales, próstata y glándulas vulvouretrales. La eyaculación media en la especie humana es de entre 2,5 y 5 cc y contiene entre 50 y 150 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, por lo que en una eyaculación el hombre expulsa alrededor de 400 millones de espermatozoides. El líquido seminal facilita la movilidad
de los espermatozoides debido a que es un líquido alcalino y los protege del medio ácido de la uretra masculina y la vagina femenina. El aparato genital femenino o aparato reproductor femenino se compone de dos partes: el útero, que alberga el feto en desarrollo y produce secreciones vaginales y uterinas, y traslada el semen a las trompas uterinas o de falopio, y los ovarios, que producen los ovocitos o gametos femeninos. Estas partes son internas. La vagina es el canal que comunica con los órganos externos en la vulva, que incluye labios genitales, el clítoris y el meato de la uretra. La vagina está unida al útero a través de la cervix, mientras que el útero está unido a los ovarios vía las trompas uterinas. La trompa y el ovario están próximos, pero no pegados. Se encuentran unidos por un ligamento. Pero las trompas tienen cierta capacidad de movimiento para poder captar el óvulo que se expulsa a la cavidad abdominal. Además, estas estructuras no están en plano, tienen una forma de C, de manera que los ovarios quedan por delante del útero. La función principal del sistema reproductor femenino es la producción de ovocitos, es decir, células sexuales femeninas. También actúa como glándula endocrina, produciendo estrógenos y progesterona. Además, en su interior ocurre la fecundación, el desarrollo del embrión y del feto, hasta que se produce el parto. Buenos días, mi nombre es Nahuasque Arteaga. Yo le voy a hablar sobre variantes de la función sexual y estímulo y respuesta sexual. Se considera variante de la función sexual a las distintas maneras de obtener placer sexual. Esta puede ser extremadamente excéntrica para aquellas personas que no la practican. En cuanto al punto de vista sexólogo, se puede considerar o se puede decir que es totalmente saludable siempre y cuando no dañe al sujeto ni a los demás. En cuanto a la orientación sexual, es probable que la orientación sexual sea el resultado de muchos factores determinantes. Los que intervienen, los factores psicosociales y los biológicos. Se refiere al hecho de que la persona desee una pareja del mismo sexo o del sexo opuesto. Ahora viene la identidad sexual, que ya ha hablado sobre la orientación. Es cuando la persona se reconoce como hombre o como mujer, y la orientación sexual que tiene, que ya conlleva. Una de las variantes más frecuentes o más comunes en estos casos, que ya no es un tabú, es a nivel mundial, es la homosexualidad. Es cuando existe atracción por el mismo sexo, puede ser tanto masculino como femenino. En el femenino se llama lesbianismo. Se dice que existe 13 variantes sexuales. Le voy a nombrar las más frecuentes, que es heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, transgénero, intersexual, asexual, demisexual, antrosexual, está el lesbianismo, entre otras. Ahora les voy a hablar sobre el estímulo y la respuesta sexual. La respuesta sexual humana es el conjunto de cambios físicos y hormonales que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual. Fue estudiada por los célebres William Master, ginecólogo, y Virginia Johnson, sexóloga, que describieron 4 fases a las que nombraron excitación, maceta, orgasmo y resolución. Fase del deseo sexual. Es la estimulación de los impulsos sexuales, es diferente para cada sexo, aunque comparten el origen psíquico para activar la respuesta sexual. Los pensamientos son inducidos por las percepciones sensoriales durante esta fase. Se puede decir que es por la visión, o sea, a través de imágenes. Por la visión
principalmente a través de la visión, que estimula áreas del cerebro relacionadas con la fantasía e imaginación. A su vez, existe conexión con el centro de control hormonal que secretan testosterona y hormona luteinasa, capaces de incrementar el deseo sexual. La fase de la excitación es la excitación es la primera fase y se puede desencadenar por una enorme variedad de estímulos, por la visión de un cuerpo desnudo, por la caricia, el olor, la pronunciación o audición de algunas ciertas palabras obscenas, de algunas ciertas palabras en el momento de la acción sexual. Durante la excitación, el pene se agranda, endurece y eleva, volviéndose erecto. En las mujeres, la vagina se lubrica y dilata, al igual que la vulva. La fase de la maceta. En esta etapa, la respiración está entrecortada, el impulso cardíaco aumenta y todos los efectos de la excitación se desarrollan. También aparece el rubor sexual, que es el enrojecimiento de algunas ciertas partes notorias, que más que todo se encuentra en el área del pecho y la cara. Cuando su fase de excitación llega hasta el punto máximo, todos los cambios se mantienen en su nivel más alto durante un cierto tiempo, llamado maceta. En la fase del orgasmo, el orgasmo surge tras la fase de la excitación de la maceta. Las pulsaciones cardíacas y la respiración llegan a su máxima frecuencia e intensidad. Se reproduce una gran tensión muscular, en la parte de una contracción involuntaria, de las contracciones involuntarias, del miembro viril, de los músculos vaginales y del esfínter anal. En el varón habitualmente se produce la eyaculación, se produce dilatación pupilar fugaz. La mayoría de las mujeres, de un 70 a un 80%, en las estadísticas generales necesitan estimulación clitoriana directa, puede ser manual, oral u otra fricción, concentrada contra la parte interna del clítoris. La fase de la resolución, por último, es el restablecimiento paulatino de la normalidad física y la psíquica tras haber alcanzado el orgasmo. El varón experimenta un periodo refractorio durante el cual es incapaz de volver a excitarse o de hacerlo con la misma intensidad. La mujer, en cambio, no tiene periodo de refractorio, no tiene periodo refractorio y es capaz de alcanzar orgasmos múltiples y frecuentes. Bueno, ese fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.